Las regiones naturales de nuestro país. Si observaras desde lo alto un paisaje de tu estado, alcanzarías a ver diversos elementos que lo componen, como las montañas, la vegetación o los ríos. Si te acercaras más, escucharías a los animales, y si fueras aún más cerca, podrías oler las flores. Otra forma de conocer un paisaje natural es mirando una fotografía o una imagen de satélite. Al observarla distinguirás los elementos que hay en la región y sus características. Mientras más cosas identifiques, más la conocerás. Las regiones naturales de México. Las regiones naturales se caracterizan por el tipo de vegetación que crece en ellas y la fauna que las habita. Tanto la vegetación como la fauna son resultado principalmente del clima, pero también influyen el relieve, el suelo y la presencia de ríos, lagos o mares. Ya has observado fotografías de algunas regiones naturales que muestran la riqueza de la vegetación y la fauna que tiene nuestro país. La diversidad es tal que existen plantas y animales que solo se encuentran aquí y en ninguna otra parte del mundo. Otro factor importante, además del clima, es el relieve. Las regiones naturales tienen vegetación y clima diferentes según su ubicación, desde el norte hasta el sur, y su altitud, desde la cima de la montaña hasta la llanura costera. Regiones naturales de bosques templados. De los bosques templados, los que predominan en nuestro país son los de coníferas y encinos. Estas regiones naturales abarcan cerca de 1/5 parte de la superficie de México. Son bosques siempre verdes, resistentes a heladas y sequías. Se encuentran distribuidos principalmente en las zonas montañosas. Un dato interesante. México es el país más rico en especies de pino y de encino en el mundo. Se calcula que existen alrededor de 50 especies diferentes de pinos y cerca de 150 de encinos. Otro tipo de bosque templado es el húmedo de montaña, con árboles que por lo general no pierden sus hojas. Casi siempre está cubierto de niebla y el clima es menos frío en invierno. Además de los árboles, hay muchas plantas de menor tamaño, como arbustos, hierbas y hongos. Los bosques ayudan a mejorar la calidad del aire y retienen la humedad que viene del mar, debido a que el agua de lluvia que cae en las zonas montañosas penetra al suelo entre las raíces de los árboles. Gran parte de los animales que viven en los bosques templados son especies endémicas, lo que significa que México es el único lugar donde se encuentran. Algunos están en peligro de extinción, como el lobo mexicano, el teporingo zacatuche y el quetzal. También los habitan ardillas, tlacuaches, víboras de cascabel, cotorras serranas, lechuzas, gorriones y colibríes, entre otros. Las regiones secas y muy secas de pastizales y matorrales. Alrededor del 50% del territorio mexicano, principalmente en las planicies del norte con clima seco, se encuentra cubierto de pastizales que aprovecha la fauna silvestre, como liebres y roedores, que a su vez son alimento de zorros y coyotes. Solo al lado de los arroyos y depósitos de agua se observan grupos de árboles. En las regiones muy secas se localizan los desiertos, que son lugares en los que predominan las temperaturas extremas, es decir, hace mucho calor en el día y frío intenso en la noche. La mayor parte de la lluvia que cae ahí se evapora, aunque una pequeña parte puede infiltrarse. Con esta agua se forman pozos que los animales y las personas aprovechan. La vegetación característica de las regiones muy secas del país son los matorrales. Regiones de selva. A la selva húmeda también se le llama bosque tropical. Se caracteriza por su clima cálido con lluvias todo el año, o muy abundantes en verano. En la selva, las plantas siempre están verdes. Si unas hojas se caen, otras crecen. La vegetación es muy abundante y variada, con grandes árboles y plantas que crecen en suelos siempre húmedos. Se forman arroyos y hay ríos muy caudalosos, como el Grijalva y el Usumacinta, en el sur del país. En la selva habitan muchas especies de plantas y animales. Hay mamíferos como el jaguar y el mono araña, aves como la guacamaya roja y el tucán,
además de muchos reptiles, anfibios e insectos. La selva seca se llama así porque, a diferencia de la selva húmeda, presenta un periodo de 5 a 8 meses en los que no llueve. Durante esta época los árboles pierden sus hojas porque no hay humedad suficiente, pero en el periodo de lluvias, de marzo a septiembre aproximadamente, otra vez se llenan de hojas. Un dato interesante. Gracias a las selvas y los bosques tenemos agua de arroyos y ríos que se forman con el agua de las lluvias y que es captada por la vegetación. Asimismo, los árboles atrapan el dióxido de carbono y permiten a través de la fotosíntesis la producción de oxígeno, indispensable para la vida. Los siguientes animales son especies que habitan en distintas regiones naturales y tienen algo en común. Se encuentran en peligro de extinción. Zacatuche o teporingo. También se conoce como conejo de los volcanes y vive en las regiones centrales del sistema volcánico. Se alimenta de los pastizales que crecen en lo alto de los volcanes. Tecolotito. Vive en los cactus saguaros, en el clima seco de Sonora. Quetzal. Ave de brillante y larga cola. Habita en las regiones bajas y húmedas de la Sierra de Chiapas. Su población ha disminuido por la pérdida del bosque y por su captura excesiva. Cotorra de frente amarilla. Ave de talla grande, que alcanza los 38 centímetros. Vive en las costas desde Colima hasta Oaxaca y de Nuevo León a Tabasco. Lamentablemente, en muchas de estas regiones su población ha disminuido o desaparecido. Berrendo. Similar al venado. Habita en regiones semisecas de pastizales, que están disminuyendo al transformarlas en regiones agrícolas. Perrito de las praderas. Roedor de los estados de Coahuila y Zacatecas. En esta región seca del país, los perritos viven en colonias, excavan túneles y madrigueras. Lobo gris. Exterminado por los cazadores. Preferían los bosques templados del norte. Hay 48 en cautiverio para su recuperación. Jilguero. Ave que sorprende por su trino. Habita en las montañas del país, en regiones secas o en los bosques de pinos. Jaguar. Habita en las regiones bajas de las sierras de clima cálido húmedo y subhúmedo, así como en la península de Yucatán. Se han creado reservas para su protección en áreas naturales. Un dato interesante. Se considera que una planta o un animal está en peligro de extinción al disminuir las probabilidades de que todos los miembros de la especie sigan viviendo, ya sea por la destrucción directa o por la desaparición de sus recursos alimenticios.